cuando tiene un bajo percentil o menos de 10, con índice de pulsatilidad del Doppler de la arteria umbilical encima del percentil 95 para la edad gestacional, ¿sí? Pero primero vamos a ver algunos factores que van a producir el retardo del crecimiento, como por ejemplo, grandes altitudes. Si tú estás en la sierra o más de 3.800 metros o 2.500 metros, eso va a afectar al oxígeno, ¿verdad? Porque la gente de la sierra ya está adaptada, pero si usted se va a esa parte, va a tener una restricción de oxígeno y por lo tanto el bebé también. Entonces, dentro de estos factores están grandes altitudes. Embarazos múltiples como gemelos o trillizos, ¿sí? Problemas en la placenta, o sea, mala placentación, ¿sí? Desde el principio, la placenta se anida mal, hay factores genéticos, ¿sí? Que alteran la placentación, ¿no? ¿Verdad? Entonces va a ser una placenta insuficiente. ¿En qué otro vamos a ver que lo nombramos? En las patologías de eclampsia y preeclampsia, ¿ya? Los bebés cuando nacen con anomalías congénitas también van a tener este problema, ya se asocia pues con pesos bajos al nacer, ¿no? Los niños que tienen cromosómicos o cromosomopatías, ¿ya? Las infecciones también tienen, son causa de alteración del desarrollo del feto durante el embarazo y puede afectar, pues, en estos son el citomegalovirus, las rubiolas, la sífilis, el toxoplasma. Ahora, tenemos los factores de riesgos en la madre que pueden contribuir al retardo del crecimiento. También van a haber alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, trastorno de la coagulación, presión arteriales altas o enfermedades del corazón. Acuérdense que hablamos de eso, porque todas estas patologías se van entrelazando, ¿verdad? El retardo del crecimiento fetal debe de tener una patología agregada, ¿sí? Y eso es lo que estamos nombrando, enfermedades renales, diabetes, aunque a veces nosotros decimos niños grandes son diabetes, pero la diabetes 2 cuando son niños grandes, pero cuando es una diabetes 1, por lo general tienen retardo del crecimiento. Por eso hay que chequear a la paciente de todas las formas, ¿no? Enfermedades renales, nutrición deficiente, como en África, por ejemplo, ¿ya? Anemia de la paciente, malformaciones uterinas, embarazos múltiples, como hablamos en antes, ¿ya? Y otras enfermedades crónicas que puede presentar la mamá, ¿ya? Entonces, si la madre también es pequeña, obviamente, pues, puede ser un niño pequeño con un peso adecuado y normal para la edad gestacional, ¿no? Entonces también debemos nosotros ver eso, ¿no? Y que no se debe o que no es un retardo del crecimiento, ¿sí? También si es una persona alta, ¿ya? Anglosajones, por ejemplo, y tenemos un feto pequeño, entonces estaríamos sospechando nosotros de un... No se escucha nada. Hola. Ya, pero según la causa de estos retrasos, el feto puede ser simétrico pequeño o posiblemente el bebé tenga una cabeza de tamaño normal, mientras que el resto de su cuerpo es pequeño, ¿sí? Por eso nosotros vamos a ver las tablas.
aquí estoy presentando, porque puede tener una cabeza grande o una abdominal compaginadas, no están de acuerdo las medidas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver por ecografía y vamos a estar dando estos percentiles, que en lo normal es el percentil 10 o que se llega a 10 con un índice de pulsatilidad del Doppler de las arterias umbilicales encima del percentil 95 para la edad gestacional, ¿ya? Entonces, el diagnóstico clásico es la altura uterina en la ecografía, la altura uterina clínicamente. Nosotros vamos a ir midiendo el útero, cómo va creciendo mes a mes, ¿sí? Y también tenemos que verlo la ecografía, ¿no? Entonces, ¿qué ecografía nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta para que cuando viene a las 25, por ejemplo, por 24 semanas, que deben de tener, según las medidas, tanto de la cabeza como del tórax, como del fémur, deben concordar, ¿sí? Deben concordar la gestacional. Cuando no es correcto esto, y está tomar cuenta, ¿sí? La correcta datación es en base a la primera ecografía del cálculo del peso fetal que debe ser Recording stopped. Recording in progress. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Sí me escuchan?
Ok, sí, porque se me desconectó. Ok. Sí, sí, es que estoy en otro lugar porque es el cumpleaños de mi nieto y entonces ese es el problema. Recording Ya se stopped. grabó todo eso. Por Dios. A ver, vamos otra vez. Recording in progress. ¿O será que entran y entonces ahí me cortan? A ver. No. Chus. ¿Y esto? Stop share. Ya. Ya, ahí nos quedamos. ¿Sí lo ven? Ya estábamos hablando pues de la parte de la parte clínica que tiene que mucho que ver, y cuando nosotros no vemos que está coincidiendo el útero con la semana de gestación que le hemos sacado según la fecha última regla, y cuál es la que nos va a servir a nosotros, es la primera ecografía que le hacemos, ¿sí? Que yo por lo general la hago en el primer trimestre, ¿no? Donde tomo todos los rasgos. Ya vamos a ver el que habla del el screening del primer trimestre, que es muy importante, donde van ellos también a tomar la pulsatilidad de las arterias uterinas para ver si van a tener eclampsia, y parte de eso, de estos factores que van a producir una alteración del crecimiento. Entonces, la primera ecografía que hacemos, nosotros vamos a hacer el cálculo de Recording stopped.
Hola. Bueno, me cambié de sitio de la casa, porque parece que este internet es claro, pero es pésimo. Ya, vamos a ver otra vez. Ay, espérate. Recording in progress. Ah, no. Minimiza. Ya. Ya, a ver. Ahí tenemos la misma. A ver, entonces, vamos nosotros a hacer, aquí ya, aquí acaba, ¿sí oyeron todos los? A ver, ahí. ¿Sí oyeron todos los que les hablé? Pues la parte clínica, que es muy importante, y que hay factores patológicos en las pacientes que van a ser como un portal, ¿no verdad? De haber un crecimiento retardado del bebé, ¿no? Porque así nomás que el bebé se retarde en crecer porque no hay una causa, no. Siempre tiene que haber una causa, ¿sí? Siempre tiene que haber una causa para que el bebé deje de crecer, ¿ok? Ya les nombré algunos factores de riesgo que las madres pueden contribuir en el retardo de crecimiento, como alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, trastornos de coagulación, preeclampsia, eclampsia, diabetes, enfermedades renales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, cuando la madre es pequeña, les decía que si la mamá es pequeña, bueno, eso de ahí nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Porque la madre es pequeña. Ya. El protocolo de estudio que vamos a presentar nosotros es la historia clínica bien detallada en este caso, ¿no? Muy detallada tiene que ser para poder nosotros ver cuáles son los factores que pueden llevar a presentar y tener el bebé un retardo del crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un buen estudio detallado de la historia clínica de la madre. Hábitos, por supuesto, ya les dije, ¿no? Una de las causas, pues, el cigarrillo, el alcohol, etcétera. Peso y talla maternos y paternos, ¿sí? Eso lo tenemos que ver desde el principio. A una paciente tenemos que, mírame la lista, ¿quién es Abraham Martínez? Ya. Historia clínica obstétricas previas, ¿no? Previas a un embarazo anterior en el cual ella ha tenido alguna patología, se puede repetir, obviamente, ese mismo embarazo. La historia médica, ¿no? Antecedentes patológicos personales, es importante en este caso, ¿no? Y la exploración materna. Pues, ¿ya? El diagnóstico, pues, el 50% va a ser la ecografía y el otro 50% una historia detallada, ¿sí? De la paciente. Siempre, siempre, siempre tienen que hacer una historia detallada. No olviden el más mínimo detalle en una mujer embarazada. Así sea una cosa que a veces nos cause risa, ¿no? ¿Cómo sube las escaleras usted, señora? ¿De 2 en 2 o de 3 en 3 o 1 a 1? Ya, no importa, ¿sí? No importa, ¿qué come? ¿Sí? Usted normalmente, ¿qué come? En su desayuno, ¿sí? En su almuerzo. Hace las 3 comidas, o hace 4, o hace 5, o hace 6, come fruta, come legumbre. Todas esas cosas hay que preguntarle a la paciente, porque hay que encontrar la causa que está produciendo el retardo del crecimiento de su bebé,
¿sí? En la ecografía nosotros tenemos que ser con mucho detalle, tenemos que hacer la morfología fetal, ¿no? Como ya ustedes lo dijeron en el anterior exposición, la morfología en el primer trimestre que hicimos, en la cual pues hablaban detalladamente de la medida de la cabeza, del abdomen, del fémur, ¿sí? Cómo está dentro de la cabeza, no solamente medimos, sino que vemos el cerebro, cómo va creciendo, el cerebelo, cómo va creciendo, ¿no? El hipotálamo, ¿ya? Y todos los componentes que estén dentro de la morfología, ¿ya? Ya, entonces, tenemos que ver marcadores de cromosomopatía, ¿no? Que eso se lo ve en sangre. Y eso vamos a ver en el screening del primer trimestre que los van a nombrar. La ecografía podemos hacer nosotros si estamos viendo una alteración de corazón o estamos viendo una alteración del cerebro, ¿no? Entonces podemos pedir una ecocardiografía o una neurosonografía si el RIUC, o sea, si el retardo de crecimiento es por debajo de las 28 semanas de gestación, ¿sí? Menor a 28 semanas de gestación, ¿no? O sea, esto de aquí, estos exámenes de ecocardio y neurosonografía, debemos hacerlo menos de las 28 semanas, no después. La ecocardio yo la recomiendo entre las 24, 25, hasta las 26 semanas la podemos hacer. Y la neurosonografía igual, ¿sí? La amniocentesis. ¿Para qué vamos a hacer la amniocentesis? Si es que la necesitamos. Para ver el cariotipo y para ver infecciones congénitas como el toxoplasma, por ejemplo. ¿Ya? El toxoplasma. Que son causa también de retardo, ¿no? El citomegalovirus, también. Rubiola, también. Ya. Y uno de los estudios más importantes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un retardo de crecimiento, es el estudio hemodinámico que se llama Doppler, ¿sí? Que es la primera herramienta de diagnóstico y clasificación del retardo. Porque el retardo de crecimiento puede ser simétrico o asimétrico, ¿ya? Entonces, cuando es simétrico, significa que las medidas, tanto de la cabeza, abdomen y fémur, están relacionándose o pueden estar con dos estándares alterados. Dos estándares o dos desviaciones menos de lo anormal. Significa que vamos a tener 2 semanas menos en ese bebé, ¿ya? Cuando nosotros tenemos más de 2 semanas, entonces, y tenemos una medida de la cabeza que no concuerdan con la circunferencia abdominal, estamos hablando de un retardo de crecimiento simétrico, retardo de crecimiento fetal asimétrico, ¿ya? El retardo de crecimiento intrauterino también puede ser de origen placentario, ¿ya? El Doppler, lo que vamos a hacer nosotros es el Doppler de las arterias umbilical, ¿ya? Este Doppler, cuando nosotros lo hacemos, vamos a ver el paso de la sangre a través de las arterias umbilicales. Y cuando lo pescamos a tiempo, va a reducir las muertes perinatales porque lo vamos a dar tratamiento a tiempo, ¿sí? Las arterias uterinas maternas, arteria umbilical y cerebral media van a darnos un índice que se llama cerebro placentario y el ductus venosus, ¿ya? Son ondas que nosotros, los que hacemos ecografía perinatal, debemos reconocer estas ondas si están normales o si están alteradas, ¿no? Este es el beneficio del Doppler. Cuando yo estoy sospechando que el bebé no me está creciendo, yo siempre les pido el Doppler fetal a las pacientes o les hago el Doppler, ¿no? Si están normales, esto significa que o son bajitos los papás
o la señora no está tomando las vitaminas que se le han mandado, o está por no engordarse, porque a veces son así, que no quieren engordarse, entonces no comen ciertos tipos de alimentos que deberían comer, porque la mujer embarazada tiene que comer todo, inclusive un poquito de arroz, ¿sí? Debe de comer, porque en el arroz tiene una sustancia que es importante también, pero no debemos comerlo demasiado tampoco. Entonces, ya saben, la primera herramienta del diagnóstico del retardo de crecimiento intrauterino es el diagnóstico por Doppler fetal y clasificar si es con la arteria umbilical, ya las arterias uterinas, maternas, la cerebral media y el ductus venoso. Aquí nosotros vamos a tener, y esto, si lo leyeron en Williams, esta foto que se la sacó, yo la saqué para hacer esto, ¿ya? Donde vamos a medir el índice de pulsatilidad. En el Williams está, allí no nombran el conducto, el ductus venoso. Ahí ponen, por lo menos el que yo tengo, que es la edición creo 24 me parece. No está, están mencionándola como que la están estudiando, ¿no? Pero ya nosotros con el último libro, ya nosotros vamos a ver el cribado, ¿ya? Que tenemos que hacer en la arteria uterina. Ese cribado es de una arteria uterina, un índice de pulsatilidad, ya, para detectar el riesgo de insuficiencia placentaria. La primera que ustedes ven ahí, la A, ¿sí? Esa es una onda normal de la arteria uterina. La imagen A, ¿no? El pico sistólico que sube y baja la diástole. Y no debe de estar cerca a la línea base. Debe de estar un poco alto ese pico diastólico. Así es la onda de la arteria umbilical, porque la arteria umbilical es amplia, es grande, ¿sí? Y por lo tanto, el flujo es rápido. Y por lo tanto, es esa onda que nos va a dar, ¿ya? Entonces, abajo, nosotros vamos a tener la misma arteria, ¿ya? Umbilical, en la cual está aumentando la resistencia o diástole que se está produciendo, ¿ya? Revertida, dice, o sea, un reverso también nosotros decimos, o revertida. Quiere decir que la diástole está tocando la línea base. Si ve, la sístole disminuye su onda y la diástole llega hasta la base de esta línea blanca que ustedes ven. Entonces, cuando nosotros vemos eso, significa que hay un aumento de la resistencia. ¿Sí? Hay una inflamación de la placenta, hay una infección, hay una hipertensión, etcétera, donde los vasos, acuérdense, se van estrechando. Por lo tanto, va a haber resistencia, el paso de la sangre, y por lo tanto va a tener esa onda que ustedes están viendo en este gráfico que es la P. Y cuando nosotros tenemos una arteria cerebral media, ¿ya? Una vasodilatación, va a haber un aumento de flujo diastólico, ¿ya? Es decir, que se va a presentar como que si fuera una onda, la A, por ejemplo, acá, ¿ya? La diástole aumenta el flujo y por lo tanto va a ser una onda diferente, ¿ya? En la arteria cerebral media. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Porque el bebé quiere vivir, ¿ya? Y entonces él saca sangre de órganos, ¿ya? Que pueden estar con menos sangre, pero el cerebro no. El cerebro no. ¿Ya? Él sabe que si se queda sin sangre su cerebro va a morir. Entonces, eso es lo que hace. Una
reconexión nuevamente de su sangre para mandar más sangre al cerebro y que no vaya a tener alteraciones en el cerebro del bebé, ¿no? Miren lo que cómo el bebé se defiende de esa manera, ¿ya? Ese es el índice de pulsatilidad, va a haber un aumento de flujo diastólico. Y el índice de pulsatilidad del ducto venoso, ¿ya? Se altera, o sea, vamos a ver alterado esta onda 48 o 72 horas que antes de que se presente un fallido, ¿sí? Un sufrimiento fetal agudo, ¿ya? O una falla de la alteración tanto de la arteria uterina y de la cerebral media. Normalmente el ducto venoso muchas veces se presenta primero antes de que cambien las ondas, tanto umbilicales como cerebral media. Y entonces es un buen marcador el ducto venoso, ¿ya? Yo hago todo. Hago a la arteria uterina, la cerebral media y el ducto venoso, ¿sí? El ducto venoso me tiene que salir como que si fuera una onda M, más o menos, ¿ya? Ya la hemos visto en imágenes, ¿sí? Y si me salen rangos un poquito alterados, ¿ya? Y el ducto venoso me sale reverso, a ese bebé hay que sacarlo entre las 48 y 72 horas, antes que se produzca un colapso o un fallo del bebé. El CIR precoz o el crecimiento intrauterino retardado, precoz, quiere decir antes de las 34 semanas, y nosotros podemos ver un CIR tardío después de las 34 semanas. Cuando es antes de las 34 semanas, nosotros tenemos que estar atentos, buscar la causa y madurar los pulmones, obviamente, como se maduran clásicamente, ¿no? Y si no lo saben, vamos a dar una clase de eso, la maduración del pulmón, qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, muchos han de saber eso. Y cuando nosotros tenemos tardío después de las 34 semanas, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que tratar de que el bebé llegue por lo menos hasta las 37 semanas y media o las 38 para que no salga en malas condiciones. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla de índice de referencia según el Doppler y según la edad gestacional, en la cual nos dan pues los diferentes índices de pulsatilidad como tienen que aparecer, ¿no? El feto pequeño con embarazo gestacional, ¿ya? Y Doppler normal con un índice, un percentil 10, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a decir que es un feto con crecimiento intrauterino retardado, porque estamos tomando las medidas del peso del feto, ¿ya? De la cabeza, del fémur, de la circunferencia abdominal, y el Doppler está normal, pero aparentemente no nos concuerdan con el tamaño del feto con la semana de gestación. Pueden ser dos cosas, que el feto es pequeño para la edad gestacional o la mamá nos está dando mal la fecha de última regla. El retardo del crecimiento en fetos pequeños, pero nosotros aquí vamos a tener, a pesar de que tenga un percentil 10, menor de 10,
ya, igual que el feto pequeño, pero la diferencia va a ser que el Doppler de la arteria uterina está patológico. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer la finalización de la gestación? Dependerá de la semana de gestación. Ustedes tienen aquí un cuadrito, ¿ya? Ahí. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? El control clínico. Prevención del óbito fetal o alteraciones neurológicas. El retardo de crecimiento uterino e intrauterino precoz hay que diagnosticar precozmente para prolongar la gestación. Y el tardío, reconocer signos precoces de pérdida de bienestar fetal, con control estricto con monitorización cada 72 horas, monitorización y ecodoppler, ¿sí? Eso es lo que yo les recomiendo cuando nosotros tenemos una pérdida de bienestar fetal, ¿no? El bienestar fetal lo vamos a ver nosotros en la ecografía, ¿ya? En la ecografía, la respiración, el movimiento de las manos, los dedos, ¿ya? La respiración nosotros vamos a ver con Doppler, como por la nariz, cuántas veces va a ser una respiración. Tenemos que alrededor de unos 30 minutos hacer ese control, que cuántos movimientos hace el bebé, cuántos saltos hace durante esos 30 minutos, por ejemplo. Y eso tiene una calificación, ¿ya? Entonces nosotros, según eso, podemos decir que el bebé no se mueve, la respiración está lenta, no se ve, ¿ya? Y la alteración es de los Doppler, tanto de la arteria uterina como la cerebral media, están discordantes, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ver si finaliza o no la gestación. Y es de acuerdo, pues, a el índice de pulsatilidad. Si es mayor de 95, el Doppler de la arteria uterina, ¿ya? Y es el feto está con un percentil mayor de 10, quiere decir que tenemos las medidas concordantes de la cabeza y el abdomen, ¿ya? El Doppler de la arteria uterina es normal, el feto es pequeño nada más, PG, pequeño para la edad gestacional, pero todo lo tenemos normales. Y la semana está en 37, ya nosotros lo que tenemos que esperar es 2 semanas más, ya, y podríamos llegar hasta las 40 semanas para finalizar el embarazo. Con una prueba no estresante, ya, semanal, que podemos hacer eso. Cuando sospechamos de un retardo, eso es cuando nosotros tenemos un feto pequeño, ¿sí? Feto pequeño, tenemos que hacer el Doppler de la arteria uterina, Doppler de la cerebral media, ¿ya? Índice de pulsatilidad que tenemos que ver, ¿ya? Y tenemos que ver, pues, el ductus venoso. Y cuando es mayor de 37, espera 15 días. Si no, pues, tendrá que sacarlo entre las 37 y 38 semanas, o si es que la prueba no es estresante, no está reactivo el bebé, porque se pone reactivo, no reactivo, entonces tendría que sacarlo y no llegar hasta las 40 semanas. Si tiene una buena pelvis y puede lograr hacer un parto normal, hacer parto normal, si no cesárea, porque a veces cuando tenemos este tipo de bebé, en el parto se nos puede estar quedando y puede haber una taquicardia. Cuando tenemos un retardo de crecimiento y con una arteria uterina menor de 95 índice de pulsatilidad, acuérdense que en el feto pequeño es mayor de 95, acá es menor. ¿Sí? Y el Doppler de las arterias uterinas está alterándose, ¿no? Se altera,
esta paciente tenemos que seguirla semanalmente y que llegue máximo hasta las 37 semanas, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver una diástole alterada de la arteria uterina con relación a la cerebral media, estamos hablando de un índice de pulsatilidad ya mucho menos de 95, ¿no? Ahí nosotros vamos a hacer un control cada 2 días, haciéndole Doppler y pruebas no estresantes. Perfil biofísico y por lo menos maduración del pulmón del bebé y por lo menos llegar a las 34 semanas, ¿sí? Cuando tenemos alterado los Doppler. Cuando nosotros tenemos el alterado, el ductus venoso, ¿ya? El CIR va a tener una alteración hemodinámica completamente. El control es cada 24 horas, el Doppler, las pruebas no estresantes y el perfil biofísico diariamente, o sea, todos los días tenemos que valorar al bebé por ecografía, ¿sí? Y podría ser que el bebé llegue a las 32 semanas. Por lo general, esto se ve en las preeclampsias graves, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos un Doppler reverso, ya, del ductus, ¿sí? Nosotros tenemos que ya no permitir que llegue máximo hasta las 28 semanas y sacar al bebé, ¿no? Porque afuera va a estar mejor que seguir en ese ambiente inhóspito. Ya, entonces este es un cuadrito que les voy a, si quieren le toman la foto, si no, yo se los voy a mandar de mi libro, tomarle una foto para que ustedes aprendan ahí, porque esto de aquí es del libro, no es de Williams, este es del libro de medicina perinatal. Porque realmente esto es medicina materno-fetal o perinata, ¿ya? Entonces, hacemos nosotros las preguntas. ¿Cómo saber si el embrión deja de crecer? ¿Ya? Cuando el embrión deja de crecer y los niveles hormonales disminuyen, los síntomas del embarazo desaparecen. Punto. Señora, ¿qué siente? No, ya no siento nada. Muy probablemente dejó de existir el embrión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir a la paciente? Una ecografía donde mostrará pues el saco si está el bebé o está vacío. ¿Ya? Bueno. Bueno, sigamos entonces con la otra clase. Creo que está ahí, no me acuerdo, no. Ya. La clase, la charla que acabé de presentar de crecimiento intrauterino retardado o retardo del crecimiento es una serie de factores, es multifactorial el retardo del crecimiento, ¿no? Y de allí nosotros tenemos que trabajar mucho con la ecografía, ver las ondas ecográficas de cada una, como ya les indiqué, de la arteria uterina, de la cerebral media, del ductus venoso, ¿sí? Y ella es la manera como nos pueden decir si este bebé está fallando la oxigenación y se va a reflejar pues en la forma como se produce la onda, ¿no? Esto mucho tiene que ver la parte del Doppler fetal. Vamos a hablar otro capítulo
que se llama isoinmunización materno-fetal. Los antecedentes, pues, comienzan con Hipócrates en el año de 400 a.C., quien la describe en su forma hidrópica. Rapidito, nomás damos un poquito de historia. En el 1912, Rautmann la llamó eritoblastosis. Diamond y colaboradores en 1932, la hidropesía, la ictericia y la anemia eran manifestaciones de la misma enfermedad y que la eritoblastosis era un rasgo común en todas ellas. Darrow en 1938 planteó que la eritoblastosis era la destrucción de eritrocitos fetales por un anticuerpo que la madre pasaba al feto a través de la placenta. Landsteiner y Weiner en 1940 se la denominó como resus positivo y resus negativo, RH positivo, RH negativo. Levin, Katzin y Burman en 1941 demostró que la isoinmunización RH de una mujer RH negativa era la causa más común de la eritoblastosis fetal. La incidencia de la inmunización RH, antes llamada eritoblastosis fetal, es 1 de cada 1000 niños nacidos vivos. La isoinmunización es una complicación producida por una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto, que puede ser causada por diversos antígenos presentes en las membranas de los eritrocitos fetales, ya sea del grupo A, B o del grupo RH. La reacción antígeno-anticuerpo, AG, AC, es la consecuencia de la producción de anticuerpos en respuesta a un antígeno de la misma especie, pero de diferentes individuos. Oh my God. Hola. Ya. La fisiopatología de la isoinmunización puede ocurrir si un número suficiente de eritrocitos de un factor RH positivo entra en la circulación de una madre RH negativa. El volumen necesario para causar la isoinmunización varía, ¿ya? Durante el proceso de nacimiento, las células de la sangre del feto pueden escapar hacia el torrente sanguíneo materno. Estas células se pueden reconocer como extrañas, ¿no? Ya que la madre tiene una sangre y el bebé otra. Si son de diferentes tipos, ¿la verdad? Y puede ocurrir un proceso natural de rechazo con la formación de anticuerpos, ¿ya? Entonces, los anticuerpos maternos contra el antígeno RH, ¿no? Siempre es la causa de esto, es el primer embarazo de una madre RH negativa. Los glóbulos rojos del feto pasarán a la circulación materna y estimulan la producción de anticuerpos. ¿Cuándo? Cuando el feto es RH positivo. Entonces, esto va a ocurrir en el primer embarazo de una madre RH negativa. Si se une con una pareja que es RH positiva, vamos a tener un RH positivo, muy probablemente. ¿Ya? Entonces, estos eventos ocurren normalmente después de un parto, aunque existen otras situaciones en las cuales pueden presentar
el paso de pequeñas cantidades de sangre fetal al torrente sanguíneo materno. ¿En qué momento pueden ocurrir estos eventos? ¿No? ¿Ya? Después de un parto, pero también puede presentarse que van a pasar pequeñas cantidades en ciertos eventos de la madre, ¿como cuál? O de la mujer, ¿como cuál? Embarazo ectópico, aborto, extracción manual de la placenta, maniobras obstétricas que puede hacer el obstetra, cesárea, desprendimiento de placentas. Regularmente, el primer embarazo es donde ocurre la isoinmunización y el bebé no se afecta en el primer embarazo, ¿sí? En el embarazo subsecuente, los bebés pueden sufrir daños severos si no tomamos precauciones. Causas de isoinmunización. La transfusión de sangre RH positiva a una mujer RH negativa, por ejemplo. Hemorragia feto-materna. Ya acabamos. Hemorragia feto-materno es la principal causa de paso de hematíes fetales RH positivo a circulación materna. Pacientes drogadictas RH negativas que comparten jeringa con compañeros de RH positivo y trasplantes de órganos. La isoinmunización ABO ya es una enfermedad hemolítica de recién nacido del grupo ABO entre madre y el recién nacido, que es la más frecuente. Y se produce en gestantes del grupo O con hijos ABO o ABO. Esto es así porque los individuos del grupo O, además de la inmunoglobulina M, ya, natural contra el antígeno ABO, del cual carecen, presenta cierta cantidad de inmunoglobulina G. Así la inmunoglobulina G, anti-A o anti-B, presentes en el suero de la gestante del grupo O, atraviesa de la placenta, a través de la placenta se une a los hematíes fetales o del recién nacido. La isoinmunización RH, cuando una persona carece del antígeno específico RH en la superficie de su eritrocito, se dice que es un RH negativo, mientras que el individuo que tiene dicho antígeno es RH positivo. El complejo RH está formado por las siguientes series de antígenos, como son CDE, CDE y otras variantes del antígeno D. La patología de la isoinmunización RH, mujer RH negativa expuesta a un antígeno D, desencadena dos respuestas. Una respuesta primaria, con hematíes fetales que pasan a la madre durante el embarazo del 20 al 30% y el parto del 70 al 80%. La sensibilización se produce con el paso transplacentario de aproximadamente de 0,5 a 1,5 ml de sangre y se caracteriza por escasa cantidad de inmunoglobulina M, ¿ya? Globulinas que no atraviesan la placenta por su elevado tamaño. La respuesta secundaria es en el segundo embarazo, donde la mujer es una nueva exposición, ¿ya? Al mismo antígeno en cantidad menor, ¿ya? Es un embarazo previo con feto RH positivo, se produce la síntesis de la anticuerpo, atraviesa la barrera placentaria, reacción contra los antígenos RHD y hemólisis fetal y va a producir una enfermedad hemolítica perinatal. Ya produce una respuesta con la formación de IG, ya pasando la barrera placentaria. Estos anticuerpos son los responsables de la destrucción de los hematíes fetales. La fisiopatología de la enfermedad hemolítica perinatal es el paso de anticuerpos maternos a la circulación fetal y va a producir una anemia fetal por la destrucción de los glóbulos rojos fetales.
Es más intensa cuanto mayor sea el paso transplacentario de inmunoglobulina. Esta anemia ocurre después de las 20 semanas. La intervención invasiva realizada durante el embarazo exacerba el proceso, ¿no? Anemia desarrollada, va a haber mecanismos compensadores, ¿ya? Va a haber una eritropoiesis medular y extramedular, produciendo el hígado se agranda, el vaso, ¿ya? Entonces todo eso para hacer un mecanismo de compensación. Y por lo tanto va a haber una hipertensión portal en el feto, ¿ya? Y una hipertensión de la vena umbilical, las cuales ocasionan edema e hiperplasia placentaria en casos graves. El cuadro final se caracteriza por edema generalizado, derrames múltiples, hipoxia y acidosis que conducen a muerte fetal o neonatal, ¿ya? El recién nacido puede aparecer con un cuadro de kernicterus debido a la inmadurez neonatal. ¿Qué significa esto? El kernicterus son las bilis por la hipertensión portal, van a alojarse a nivel del cerebro, ¿no? Y pues acaba en letargia el bebé, hipotonía, insuficiencia cardíaca, va a disminuir la dificultad respiratoria, ¿ya? Y muerte fetal. El diagnóstico, identificar a las gestantes RH negativas y entre estas a la isoinmunizada, demostración de afectación fetal. Determinación a todas las gestantes del grupo ABO y RH durante el primer trimestre. Si la gestante es RH negativa, se debe solicitar el sistema RH de la pareja y si eso está positivo, existirá pues una incompatibilidad. ¿Qué es lo que vamos a pedir? El CUMS indirecto, que se va a utilizar para identificar las pacientes isoinmunizadas entre las gestantes RH negativas y su resultado se expresará en el número de diluciones, ¿no? Un aumento de las titulaciones de 1,8, 1,16 no representan un verdadero incremento en la cantidad de anticuerpos en la circulación materna. El título crítico se define como el punto en el cual existe un riesgo significativo de hidrofetal y la dilución debe ser la titulación materna de 1 en 32. Ese es el punto crítico, ¿ya? Determinación de anticuerpos irregulares CUM en primigestas podrían realizarse otra determinación entre las 24 y 28 semanas, otra entre las 32 y 36 semanas, ¿ya? Ahí he puesto 26, no, es 36. 24, 28 y 32, 36 semanas en multíparas cada 4 a 6 semanas. Se realiza la prueba de Klein-Hauer. Esto de aquí lo pueden leer en el Williams. Está bien, valorando la presencia de hematíes fetales en sangre materna entre la semana 28 y 34, pues la presencia de hematíes es el resultado de una reacción antígeno-anticuerpo. Esa es la prueba de Klein-Hauer, ¿no? Es un estudio hematológico del recién nacido en sangre del cordón, el grupo sanguíneo RH, factor D y test de CUM directo que se va a realizar en el feto, ¿ya? Entonces, la prueba de Klein-Hauer es valorar la presencia de hematíes fetales en sangre materna entre la semana 28 y 34, ¿ya? Para ver la presencia de los hematíes y una reacción de antígeno-anticuerpo, ¿ya? Y luego se va a hacer un estudio hematológico del recién nacido y se le hará pues test de CUM directo. Amniocentesis juega un papel importante en el establecimiento de diagnóstico y tratamiento de la isoinmunización RH. Este método se enfoca en las mediciones espectrofotométricas de la densidad óptica delta de 450, ¿ya? Nanomilímetros de líquido amniótico con el fin de evaluar el grado de hemólisis fetal, el cual aumenta los niveles de bilirrubina del mismo, ¿sí? Pero eso es en la amniocentesis. No, o la verdad es que casi no lo hacemos. Allí es un diagnóstico Liley que
describió en 1961 la técnica y extrajo líquido amniótico por amniocentesis. Y se llama, pues, espectrofotometría gráfica de Lilley, ¿no? Este es un estudio mediante el líquido amniótico y que se evalúa la cantidad de bilirrubina indirecta midiendo el pico o densidad óptica, ya la longitud de onda, ya para ver, pues, el grado de la isoinmunización y si este bebé va a tener queníctero, ¿no? Cuando más alta es la situación de la delta de 450, más grave es la afectación de la zona ABC de Lilley, corresponden respectivamente al grado ligero, moderado, grave y muy grave, ¿no? Y ahí están, pues, zonas A, B y C. La ecografía, vamos a ver la edad gestacional, el crecimiento fetal y determinar signos de afectaciones fetales, ¿ya? Directos o indirectos. La exploración Doppler puede informarnos sobre la enfermedad umbilical o gastos cardíacos en fetos hidrópicos antes y después de la transfusión intrauterina, que podemos hacerla, ya una funiculocentesis, así se llama, y que permite conocer la concentración de hemoglobina en la vena umbilical. Es decir, el feto normal ya va a tener 11 gramos por decilitro, moderadamente afectado va a estar entre 8 y 11 y gravemente afectado menor de 8 gramos. Perdón. El manejo de la paciente RH no sensibilizada es un examen de rutina, ya, del grupo, RH a la pareja, el cum indirecto cada mes y el último mes cada 15 días. En el tercer periodo del parto, no ligar el cordón en su extremo proximal, es decir, hacia la placenta, ya despinzar el cordón después de haberlo cortado. Aplicar vacunas como anti-RH, que es la vacuna anti-D, a la madre en el postparto. Si el recién nacido es RH positivo y este CUMS directo es negativo, se aplicará a la madre 300 microgramos de inmunoglobulina G anti-RH en las primeras 72 horas que siguen a la expulsión del feto, ¿no? La dosis estándar de esta inmunoglobulina D es 300 microgramos y previene la sensibilización de por lo menos 15 milímetros de glóbulos rojos fetales, ¿ya? Aproximadamente, que es el paso de 30 ml de sangre fetal a la madre, ¿ya? En el caso de una hemorragia que se produzca de hipertensión en la madre masiva, determinará pues la prueba de Klein-Hauer, en el cual se demuestra que ha habido paso transplacentario de sangre de feto a madre mayor de 30 ml y se debe aplicar 2 dosis en este caso, ¿no? Eso es en el caso de que ha habido una hemorragia, si ha habido un desprendimiento, etc. Aplicar inmunoglobulina anti-RH después de ¿qué? De aborto, amniocentesis y embarazo ectópico. La atención a la paciente RH, ¿ya? La atención a RH negativo sensibilizada, cuando la paciente está embarazada y presenta prueba de CUM indirecta positiva, se determina el riesgo del feto según la titulación de anticuerpos presente en la sangre. El título de 1.16 lleva un riesgo de enfermedad eritrocitaria recién nacido del 10%, un título de 1.32 en un 25% de riesgo, un título de 1.64 un riesgo del 50% y de 1 en 128 un riesgo de 75%. Si se detecta anemia fetal en un feto mayor de 32 semanas, el riesgo de eritrocitosis fetal es preferible practicar la transfusión intrauterina, TIU, ¿ya? La cual se practica mediante la aplicación intraperitoneal de eritrocitos RH negativo no sensibilizados, los cuales son absorbidos hacia la circulación a través de los linfocitos subdiafragmáticos y del conducto linfático derecho, ¿no? Entonces, esto se lo puede hacer y
en el feto y no es a través del cordón, es una aplicación intraperitoneal, ya, no sensibilizado, RH negativo, no sensibilizado, los cuales son absorbidos, ¿ya? De acuerdo a esta fórmula, el volumen sería de 50 ml si es de 25 semanas y de 90 ml de 29 semanas. ¿Ya? La transfusión intrauterina, vamos a ver nosotros las gráficas de Ambrosio que disponen de una gráfica en 4 zonas. La zona 1 de seguridad es un feto de RH negativo o positivo no afectado o muy ligeramente afectado. La 2 es moderadamente afectado y el parto debe provocarse a las 36 o 38 semanas, repetir la amniocentesis de 10 a 15 días después, cuando está afectado, si está en la 2. En la zona 3 es gravemente afectado y puede morir intraútero o en el periodo neonatal. Y en la zona 4 es o de espera, no se debe aplicar ninguna terapéutica prenatal, únicamente repetir la amniocentesis 7 a 10 días después. Y aquí acabamos. Ay. Recording stopped. Ya. Acabamos, pues esta charla ha sido un poco larga, ¿sí? Porque debemos estar claros. Yo ya les había hecho a ustedes las preguntas, ¿sí? Vamos a acabar la clase hoy día, ¿ya? Porque hoy día es el cumpleaños de mi nieto y están esperándome para cantar el Happy Birthday. Así que vamos a terminar la clase en este momento, ¿sí? Cualquier duda o cualquier pregunta que quisieran hacer, en la próxima clase nos vamos a ver y estaremos despejando esas dudas, ¿sí? Me van a disculpar que estoy terminando esta clase, ¿ya? Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias, doctora. Mañana.